tú buscando un camino. Nos encontramos en el tema central de este programa y vamos a tratar algo muy interesante. Vamos a hablar sobre lo que es la oración de Jesús. Jesús ora al Padre. Y para tratar este tema tenemos a la licenciada Soledad Vasallo, quien es maestra de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y allí imparte muchísima materia como doctrina social de la Iglesia, las personas de Jesús y muchísimas cosas más. Las personas más indicadas para tratar este tema sobre orar al Dios de Jesús. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias, aquí estamos para servirte. Así es, un tema muy importante porque creo que todos los que seguimos a Jesús, seguimos a Dios, tenemos de hecho que tratar este tema y es la oración de Jesús. En ese tema, vamos a ver, Soledad, ¿cómo oraba Jesús? Tú sabes que Jesús es el maestro y él tiene un cómo Sí. lo hacía, un dónde lo hacía y un cuándo lo hacía. Entonces, ¿cómo lo hacía? Siempre en un aspecto muy importante de la oración al Padre, en confianza, con respeto, en petición, en alabanza, en intercesión. O sea, cómo utilizaba todas las posibilidades que una oración puede. En muchas ocasiones, Soledad, nosotros como cristianos, que tenemos también la responsabilidad y el deber, ¿no?, de comunicarnos con nuestro Padre Dios, y en este caso, Jesús, siendo Dios, también oraba a alguien. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos o debemos orar al Padre para tener también esa misma eficacia en la oración como Jesús la tuvo orando a su Padre? Muy bien, mira, muchas veces nosotros oramos a Dios y otras oramos a Jesús, depende del momento. También Jesús elegía los momentos, siempre en apartado, en silencio. Subió al monte a una oración, 40 días estuvo antes de pasar todas sus penurias. Hay que buscar un lugar tranquilo, siempre lo hacía cuando subió al monte, por ejemplo, inclusive se transfiguró, porque buscaba un espacio en donde hubiera una comunicación directa entre él y su Padre. Entonces, eso mismo tenemos que buscar nosotros, un momento, un espacio para orar a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano, y a Dios, Padre de Jesús, nuestro Padre también. O sea, es una trilogía y no podemos olvidar jamás al Espíritu Santo, Sí. que es el que nos mueve hacia allá. Eso le iba a decir porque usted acaba de mencionar que oramos a Jesús, oramos a Dios y oramos al Espíritu Santo. Sabemos que estamos frente a un Dios en tres personas, pero vamos a clasificar en qué momento yo debo orar al Padre, en qué momento debo orar al Hijo, a Jesús, y en qué momento yo debo orar al Espíritu Santo. Yo te diría que desde que empieza la mañana, la primera oración es de alabanza a Dios, por habernos permitido dormir, por permitirnos abrir los ojos, por ver. Entonces, damos gracias a Dios por ese día. Hay unas oraciones para eso. O sea, hay relativamente, o sea, hay salmos, o sea, podemos hacerlo libremente o podemos hacerlo a través de lo que nos señala la iglesia como oraciones específicas para eso. Esa es la primera. Oh Dios Padre, por habernos permitido pasar ese día. Después, en el día continuo, pues bendecimos los alimentos que podemos desayunar. A Jesús le damos gracias porque está con nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos permite no incomodarnos cuando nos encontramos en un tapón, cuando hay alguien que nos dice algo. Ese Espíritu va con nosotros desde el inicio, cuando empezamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Yo creo que es una secuencia. Entonces, terminamos la noche también con las vísperas, por ejemplo, y al acostarnos damos gracias por el día que pasamos. Y en el ínterin hacemos peticiones. Ay, Señor, que yo llegue temprano, ay, que no me coja. O sea, cualquier cosa. Comentaba con un compañero de la universidad, me dice, pero tú le pides todo. Mira, yo al Señor le pido todo. Hasta cuando usaba lentes de contacto, si se me perdía uno, yo le decía, y aparecían. ¿Por qué? Porque tú pides con confianza, que es como oraba Jesús, o pides esperando una respuesta, no tal vez a lo que tú pides, sino a lo que tú necesitas. Y siempre el Señor nos da lo que necesitamos. Eso es lo importante. A veces nosotros pedimos algo, como los hijos le piden a los padres, yo quiero un Nintendo, pero no te conviene un Nintendo, te conviene esto. Entonces, así mismo es el Padre. Y Jesús es el que nos acompaña. Ah, claro que sí. Entonces, la oración tiene que tener una secuencia. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres alabar? ¿Quieres interceder por alguien? Es muy importante. Jesús, una de las oraciones más importantes de él era la intercesión. Padre,
cuando la hemorroísa, cuando la hija de Jairo, siempre lo hacía a través del Padre. Y decía que el Padre era que permitía que eso ocurriese. Ya. Entonces, cuando Él se va, dice, ahora queda el Espíritu Santo. Entonces, así mismo no tenemos que aprender a orar. ¿Qué necesitamos? ¿Para qué lo queremos? ¿Qué nos dice esa palabra? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué podemos nosotros, a través de esa palabra, poner en acción? Porque no es simplemente leer y decir, ay, qué bueno, esto voy a hacerlo, sino, ¿cómo yo puedo llevar esa palabra a una acción? Que es lo que el Señor poco a poco nos va diciendo. Es decir, que clasificamos las oraciones. Más o menos. Por ejemplo, en la mañana una oración de alabanza, gracias Padre. Mira, los místicos de los monasterios de Cluny, de Cister, o sea, los que irían apartados, los que de hora y labora, San Benito Abad, por ejemplo, tenía una oración muy simple. Señor Jesús, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Es una oración simple, pero ahí tú tienes, Señor Jesús, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Y esa oración llega. Y eso es lo que tenemos que tener confianza. Tú me preguntabas por qué oraba Jesús, cómo oraba Jesús. Con confianza del Padre. Y Jesús es el Hijo y Dios es nuestro Padre. ¿Y quién no le tiene confianza al Padre? Pero nos falta a veces fe, nos falta fe. Sí. A veces, Soledad, nosotros oramos cuando necesitamos. A veces Solamente. Estoy enferma, oro. No tengo trabajo, oro. Mi familia pasa por una situación, oro. Pero a veces como cuando nos está yendo bien, cuando todo está normal, a veces dejamos de orar. Y en ocasiones también sentimos que la oración que hacemos en ese momento, como que no tenemos resultado. ¿Por qué puede suceder todo esto? Primero por eso mismo, porque pedimos siempre y no damos gracias. Y hay que ser agradecidos. Mira, con estos aguaceros del otro día, que la calle se inundaron, yo me la pasé orando, ay Señor, yo no me puedo quedar atrás. Yo empecé a orar y aquello era, yo sentía como que el carro, el vehículo había crecido, yo no tenía problema. Había un montón de vehículos quedados, Dios Señor, ten piedad de ellos, pero llévame a mi casa. Entonces, cuando tú crees en algo y tú necesitas algo, tú lo pides, pero dale gracias siempre. Dale gracias por las flores, por los flamboyanes que van a empezar a florecer, por la alegría de ver los pajaritos, o sea, porque la naturaleza te habla de la omnipresencia de Dios. Y entonces eso es una oración también. Una simple oración de gracias, interceder por el otro. Señor, ten en cuenta a fulano que está enfermo. Señor, ten en cuenta, no sé qué le pasa, pero algo le pasa, o sea, continuamente. Hay un libro muy interesante que yo lo leí cuando era teenager, eso es Historia Patria, de Michael Koist, se llama Oraciones para rezar por la calle. Y cualquier momento es bueno. Lo mejor es, cuando tú quieres hacer una oración profunda, retirarte, porque los ruidos, los carros, la televisión, con todo respeto de la televisión, a mí me encanta, la radio, te distraen. Entonces, para orar, tú tienes que buscar un sitio como buscaba Jesús, apartarte 5 minutos, 10 minutos. Al principio son 5 minutos, pero después 10, y cuando tú vienes a ver, te pasas media hora. Tranquilamente. Soledad, pero ese estilo de oración, que es el que estamos hablando, como Jesús oraba al Padre, ¿cómo nosotros podemos adoptar ese estilo de oración a nuestra vida? Poco a poco, porque todo es un proceso. Y tendremos altas y bajas, porque todos tenemos nuestros momentos de luces y sombras. Teresa de Calcuta tiene un libro bellísimo, y cuando tú lo lees te das cuenta que pasó muchas, pero oraba siempre. Y daba gracias siempre, hasta por aquellos momentos en que dudaba de la bonomía de las personas. Entonces, es un proceso. Tienes que poco a poco encontrar esa forma y ver en cada una de esas lecturas la puntualidad con que Jesús oraba y qué era lo que pedía. La bendición, es muy bonito bendecir los alimentos de la mesa. Una oración simple. Señor, bendice estos alimentos y las manos que los prepararon. Danos pan. Dales pan a los que tienen hambre, y hambre y sed de justicia a nosotros que tenemos pan. Encender una vela, qué sé yo, es poco a poco que hay que ir. Porque tomando ese ejemplo de Jesús, la oración va a ir saliendo poco a poco. Y no nos podemos, hay veces que, ay, no oré hoy. Bueno, no te preocupes, no oraste hoy, no te vuelvas un bollo por eso.
hazlo por la noche. Yo me quedo dormida muchas veces en la oración y después me despierto y continúo. O sea, porque es lo que llega, es un proceso, es como cepillarte los dientes, es como pintarte, como peinarte. Poco a poco va a ser parte de ti, pero hay que entrenarse en eso. Y tener cuidado también en el momento que, como decía, ay, yo no oré hoy, ¿qué me va a pasar? Nada. Porque nada. tiene la confianza de que... Ay Señor, es como, hoy no llamé a mi mamá por teléfono. Por ejemplo, estás casada, no llamé a mi mamá por teléfono para saludarla. Tu mamá no se va a enfadar por eso, no se va a armar una decatombe, no. Entonces, así mismo es. Soledad, Jesús siendo Dios también, que es hombre, no tenía necesidad de orar al Padre porque Él era Dios, o sea, no necesitaba. Pero, ¿por qué Jesús? ¿Por qué razón Jesús nos da este ejemplo de orar a su Padre? Porque es el Padre que es Dios creador. Porque es Dios Padre, porque si no, no hubiera una trilogía, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que son tres personas, pero un solo Dios verdadero. ¿Y quién es Jesús? El corazón humano de Dios. Okay. Yo no puedo decirte cómo yo me imagino a Dios, pero sí te puedo decir cómo me imagino a Jesús. Claro. A Dios nadie lo ha visto. Pero no, en la persona de Jesús sí. Y nos enseñan a veces que es un Señor como serio, Él está con el dedo así, pero no, es Dios Padre. Ese Dios que nos mandó a Jesús a morir por nosotros. Sí, hay muchas personas que saben orar y que tal vez tienen el esquema de oración, pero también hay muchos que por primera vez están escuchando que la oración es diferente, la enfoca de diferente manera, acción de gracias, pedir al Espíritu Santo y pedir al Padre. Hay muchos que nos están siguiendo en este momento y que yo sé, un mensaje de cómo aprender a orar, cómo aplicar esa metodología de cómo Jesús oró en mi vida le puede ayudar a ellos. Denle un mensaje a esa gente que necesitan de esta orientación. Todos necesitamos la oración. La oración es para nosotros como respirar y como vivir. Es como comunicar al otro lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo agradezco. Es como decirle al amigo, qué bueno que te vi hoy. Y se va a empezar desde un punto de partida, un puntico mínimo. Y poco a poco se va haciendo con una simple palabra. Señor, yo te quiero, yo te amo, te respeto, creo en ti. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, ayúdame. O sea, depende del momento, qué es lo que yo quiero pedir. Nunca has orado, siéntate y mira hacia arriba y dile, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú me indiques. Y no es que te va a hablar y te va a decir, mira, coge esto y llama al otro, pero vas a sentir poco a poco, es iniciar una conexión. Así es. Entonces, Soledad, muchísimas gracias por orientarnos con este tema que es muy interesante. Y ciertamente Jesús, en los evangelios, se habla de la oración de Jesús al Padre de diferentes maneras. Y para orar no tenemos que decir muchas cosas, no tenemos que estar también al frente de todo el mundo. Podemos hacer una oración interna, podemos hacer una oración donde nos encontremos, siempre y cuando esta oración esté basada en la confianza y en la seguridad también de Dios. Así que muchísimas gracias por este tema tan interesante. Y ustedes, amigos, quédense porque Siguiendo Sus Huellas tiene muchas cosas interesantes todavía. Nuestro corazón nos rendimos en adoración. Bendecimos tu nombre, Señor. Tuyo es el poder. Nosotros queremos pedirte que si tú deseas ser un colaborador de Siguiendo Sus Huellas, nosotros te estamos pidiendo que desde 1,000 pesos en adelante tú puedes obtener uno. Tú puedes hacerlo a través de nuestras cuentas sin necesidad de obtener este regalo. Oigan bien, estos rosarios van a estar en la oficina de Siguiendo Sus Huellas. ¿Cuánto tú vas a dar por ellos? Desde 1,000 pesos en adelante. Pero es una colaboración a este programa. Yo espero que todos ustedes hagan esa colaboración y obtengan un rosario de esto. Tengan para sí en sus carteras y en sus hogares este hermoso obsequio y la seguridad de que están llevando el mensaje de Dios a millones de personas.
Así que ya sabes, llama al 809-620-4443 y con estos rosarios, siguiendo sus huellas, permanecerá y llevará el mensaje junto a ti. Gracias.